Hola, ya buena tarde, namaste y tashi delek a todos. ¿Verdad que bienvenido a hoy, verdad que esta tarde todos sabemos que hay interesante conferencia, no solo conferencia, también una enseñanza también. Ajá. Y presentación del libro de nuestro maestro, ¿verdad? Que Chogyal Namgyal Nubu Rinpoche. Y aquí, hoy mismo, según el programa, ya a presentar el libro de El Espejo. Un lado, en realidad, todo el mundo tenemos espejo. Cada uno tenemos, sí, físicamente o no, pero cada uno. Espejo es la Dharma, enseñar. ¿Quién eres tú? ¿Quién somos nosotros? Sabemos bien. Por lo tanto, espejo es para mirar para nuestro cara físico, pero espejo, Dharma, es saber uno mismo, nuestro día por día, qué pensamos, qué hacemos, qué, y después cómo hablamos de los demás. Es el espejo de verdad. Por lo tanto, un libro, sí, no muy grande, libro, sí, pequeñito, pero contenido seguro es la, ajá. ¿Sí? Y después hoy tenemos aquí, ajá, sabio, erudito, practicante, sí, Elías Cabrillos, ¿sí? Con nosotros va a presentar este libro. Después Agustín Paniquet, de verdad que Kairos, ¿sabes? Que publicando innumerables libros cada mes, cada año, sacando muchos libros, no como solo de novelas, también es algo de enseñanza espirituales, valores, etc. Y en el caso, ¿verdad? Que, ajá, solo como ya haciendo este acto en Casa del Tíbet, entonces solo tengo también ganas y también me pidió que dar solo unas palabras para bienvenido a todos vosotros, ¿vale? Casa Tíbet es para este tipo de propósitos, ¿no? Entonces, siempre Casa Tíbet es vuestra casa también, ¿vale? Así que, nada, para un obsequio para recuerdos. Tendrá muchos libros, pero aquí un calendario de Casa Tíbet y donde tiene todas las fechas de Guru Rinpoche, Tara, Luna Llena, especial es la Casa Tíbet y 25 años de Casa Tíbet, todo refleja en este libro, ¿sabes? Así que para tenga a usted y después Agustín también que tenga un calendario, seguro tiene muchos calendarios, haya muchos. Pero bien, aquí disfruta a todos, un aplauso fuerte para los dos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Tashi Delek Wancheng. Siempre es un placer estar aquí en Casa del Tíbet, que la sentimos como propia, de verdad. Y en Editorial Kairos hacemos muchos eventos aquí, no solo, evidentemente, porque tocamos, abordamos las temáticas. ¿Se oye ahora mejor? Sí, o no mucho, o no funciona, o si no tenemos voz suficiente. No, me dicen por ahí al fondo que no se escucha. Aquí debe haber un micro, un interruptor. A ver. Aquí, ahora. Ah, vale, sí. ¿Ahora se oye mejor? Sí, vale. Bueno, pues vuelvo a repetir. Muchísimas gracias a Wancheng por este obsequio. Casa del Tíbet. Siempre la hemos considerado en Kairos nuestra casa, no solo porque publicamos libros de budismo y de espiritualidad, sino porque siempre la hospitalidad con que nos recibe Wancheng y la gente de Casa del Tíbet, bueno, pues un gran agradecimiento por nuestra parte y a todos vosotros. Da mucho placer siempre ver tantas personas en una conferencia, en una presentación, en un evento de estas características. Bueno, pues en nombre de Editorial Kairos también muchas gracias a todos y a todas por estar presentes aquí. Tengo que agradecer especialmente a la International Ati Yoga Foundation,
que es la entidad que incluye pues todas las enseñanzas y el legado de Chogyal Namkhain Norbu Rinpoche. Pues en nombre de Kairos, muchísimas gracias a Pepa, a Esther, que he tenido el placer de conocer ahora, y a todos los que estáis en la International Ati Yoga Foundation y a la Asociación de la Comunidad Dzogchen. También, evidentemente, muchas gracias a Elías Capriles, ahora lo voy a presentar, pero le tengo que agradecer el que esté aquí una vez más. Y bueno, vamos a disfrutar hoy todos de su sabiduría, de su conocimiento. Pues por lo tanto, Elías, muchísimas gracias en nombre de Kairos. Lo voy a presentar muy brevemente. Yo en realidad voy a decir solo 4 palabras y le voy a ceder el micro a Elías, que es quien realmente sabe de la temática y tiene cosas interesantes que decir. Para los que no lo conozcan, imagino que muchos lo conoceréis bien, pero para aquellos que no sepan de él demasiado, hay que decir que él es catedrático de estudios orientales en la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela. Es experto en Dzogchen y en budismo tibetano y en muchas otras ramas, en saberes, en estética, en filosofía, en sociología, ontología, antropología. Vamos, es un verdadero erudito, un humanista como de los que ya no quedan. Él es instructor de Dzogchen certificado por Namkhain Norbu, por lo tanto no solo tiene un conocimiento intelectual y filosófico de la temática, sino que también lo tiene práctico, y ese punto es imprescindible, es muy importante. Es autor de muchos libros y artículos, por aquí circulaban algunos, yo solo voy a citar 3 o 4 en inglés y en español, como The Source of Danger is Fear, o Budismo y Dzogchen en español, Estética Primordial y Arte Visionario, Beyond Being, Beyond Mind in Beyond History, 3 volúmenes, otro de 4 volúmenes de Beyond Mind Papers, por lo tanto tiene obras de mucha enjundia y de mucho volumen. Además, él colabora en las ediciones que hacemos en Kairos de los libros del maestro Namkhain Norbu, revisando incluso el primero que hicimos, aquel del cristal y la vía de la luz, hace ya bastantes años. Él acuñó toda una terminología, por lo tanto tenemos una colaboración de hace ya muchos años entre Editorial Kairos y Elías Capriles. Bueno, yo ya me voy a ir callando, solo mencionar que este evento estaba previsto hace un año, para enero del 2019, pero lamentablemente el fallecimiento del maestro Norbu, creo que fue en septiembre, ¿no? En septiembre de 2018, pues impidió su celebración, y se decidió pues postergar, evidentemente, lo que era la presentación del libro, porque acababa de pasar a otro nivel, a otro estado. Pasado ya este año, pues se decidió, y creo que con mucho acierto, para mí es que se haya reemprendido la idea de hacer esta presentación, coloquio, conferencia, como queramos, que también es un reconocimiento a toda la enseñanza de Namkhain Norbu, que para muchos de nosotros ha sido fundamental. Para Kairos es el 6º libro de él que publicamos, y desde mi punto de vista, y con eso ya me voy callando, es uno de los mejores libros que hemos publicado de él. Bueno, eso lo debe decir usted de todos los libros. Bueno, en el caso de Norbu casi que sí, porque son todos libros exquisitos, pero este, por su brevedad, por su sencillez, destila ahí con una maestría la esencia de la no dualidad del Dzogchen de una manera poco frecuente, que a veces hay libros muy interesantes de maestros muy versados, pero que luego se acaban yendo muy por las ramas. Este no es el caso de este librito, que es muy conciso. Es una charla que él dio, es su propio comentario y luego el texto tibetano, y no tiene más de 90 páginas en realidad. Bueno, pues con eso yo ya me voy a retirar, casi que me debería sentar ahí, pero como veo que esto está muy lleno, me voy a quedar aquí al lado de Elías, que para mí será todo un honor, y pues es un gusto presentarlo y escucharte, Elías. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a Wancheng La y a Casa del Tíbet por acogernos y por presentarnos y por toda la amabilidad y el cariño que siempre han mostrado. Muchísimas gracias a Agustín por también toda la labor que hemos hecho juntos y por organizar este tipo de eventos. Y vamos a tratar de ser breves, porque el librito es breve y sería una falta de respeto que nos extendiéramos demasiado. Este librito surgió cuando Chogyam Namkhai Norbu comenzó a enseñar en Italia. Y él comenzó a enseñar como la mayor parte de los maestros que enseñan Dzogchen. Comenzó con el Dzogchen Upadesha Varga, con el Dzogchen, la serie de instrucciones orales secretas, que es lo que más se ha enseñado en los últimos siglos. Y la mayor parte de los maestros en el Tíbet dejaron un poco a un lado el Semde y el Longde y se concentraron en esta serie de instrucciones orales secretas. Resulta que cuando Chogyam Namkhai Norbu comenzó a enseñar, se dio cuenta de que la gente no entendía nada, que la gente no accedía al estado de Dzogchen ni a la comprensión verdadera con las enseñanzas que estaba dando de Upadesha. Y entendió también que lo que hacía falta era algo que no era puramente Dzogchen, que faltaba una base de presencia de la conciencia, lo que en este libro se traduce como presencia de la conciencia. Chogyam Namkhai Norbu dio un ejemplo de esto, habla de una dama que tiene un vaso con líquido frente a sí y el líquido es veneno. Y dice que hay dos maneras como podemos tomar el veneno. Una manera es que no sepamos que el veneno es veneno. Cuando no sabemos que el veneno es veneno, pues ya no hay manera como podamos evitarlo. ¿Y cuál es el veneno? El veneno son todos los actos que surgen de intenciones que no son puras, ni dármicas, ni están dirigidas a la realización, sino que son acciones que producen daño para uno mismo y para los demás. La gente cree, no, yo voy a beneficiarme yo mismo dañando a otro, pero esto es imposible. Cuando dañamos a otro, nos dañamos igualmente a nosotros mismos, si no más. Entonces, presencia, conciencia, ya dijimos, sería el no saber que el veneno es veneno, pero hay otra manera como podemos envenenarnos, y es que aunque sepamos que el veneno es veneno, nos distraigamos. Supongamos que yo estoy tratando de convenceros de cualquier cosa con mucho énfasis, estoy totalmente volcado fuera de mí y en un momento dado pues estoy tan volcado fuera de mí que siento sed y puede que lo tome automáticamente, me tome un trago y solo después me percato de que he tomado veneno. Pues esto mismo sucede con nuestros actos en la vida diaria. Muchas veces cometemos acciones que no son correctas, sino más bien muy dañinas y perjudiciales por no saber lo que es correcto y lo que no lo es. Pero también muchas veces lo hacemos por distracción. Estamos tan poseídos por un hábito que nos arrastra este hábito y nos lleva a comportarnos de una manera, pues, que es dañina para nosotros mismos y para los demás. De modo que Chogyam Namkhai Norbu tuvo que comenzar a explicar algo. Él dice, mucho de lo que está en este libro, en el Tíbet, la gente que era practicante de Dharma no necesitaba que se lo enseñaran, porque ya lo sabía esta parte de la presencia, de la conciencia, era algo que todo el mundo, todo el que era practicante daba por sentado. Entonces no hacía falta un libro de este tipo, pero en Occidente no se conocía esto. Entonces la gente piensa, Dzogchen es algo muy elevado, es que entramos directamente en el estado de Rigpa y una vez que estamos en Rigpa, pues todo lo que surja a través de nosotros está bien. Y claro, si estamos en verdad en el estado de Rigpa, pues no tenemos ninguna ilusión de un ego,
no tenemos ningún egoísmo, el universo entero es nuestro propio cuerpo y todo lo que surja espontáneamente a través de nosotros va a ser perfecto. Pero ¿quién está todo el tiempo en el estado de Rigpa, ¿no? De manera que era muy importante escribir algo sobre este tema y enseñarlo y generalizarlo y difundirlo en Occidente. Y también la forma en la cual la presencia y la conciencia son también la base para la práctica de descubrir y mantener el estado de Rigpa, que es el estado de iluminación, de despertar, el estado despierto en la vida cotidiana. De modo que acá Chogyal Namkhai Norbu nos da una enseñanza que tiene un doble significado y dos niveles de realidad, todos resumidos en un solo libro. Y esto mismo sucede con el ejemplo del espejo. En la enseñanza Dzogchen, el espejo tiene también estos dos significados, un significado relativo y uno absoluto. El significado relativo es que la mayor parte de la gente anda siempre pendiente de los demás para criticar. Es un poco lo que Jung llamó la sombra y la Gestalt, la dinámica de la sombra. O sea, todo lo que nosotros nos encontramos que no está bien en nosotros mismos, tenemos que verlo como el defecto de alguien fuera de nosotros. Entonces, a nivel relativo, el espejo es un símbolo de mirar hacia nosotros mismos y no hacia los demás. Y estar plenamente conscientes, siempre presentes, de la conciencia responsable, que es lo que nos permite saber qué es lo que es perjudicial y qué es lo que es saludable. Y de esta manera, hacer lo que es saludable y evitar lo que es perjudicial. Pero también el espejo representa una condición no dual, el estado de Rigpa, porque en el espejo los reflejos nunca pueden estar fuera. Si algo que esté fuera de un espejo no puede llamarse reflejo, o de un lago que funciona como un espejo, una vidriera, tantas otras cosas que reflejan. Y de manera que el espejo representa el estar en el estado de Rigpa en el cual ni aceptamos ni rechazamos porque no nos sentimos separados de lo que percibimos. Entonces no hay juicio, estamos totalmente más allá del juicio, pero como no tenemos ninguna ilusión de un yo separado, de un ego, no tenemos egoísmo. Y lo que surge a través de nosotros es saludable para nosotros mismos y para los demás. Pero para poder mantener ese estado, igual que para descubrirlo, hacen falta la presencia y la conciencia responsables en el nivel relativo. Porque si yo aplico la presencia y la conciencia, puedo descubrir el Rigpa. Y en el momento en que estoy en Rigpa, no tengo una presencia dualista, Tenpa en tibetano, sino una presencia instantánea y no dual, que es lo que se conoce como Rigpa. Allí no estamos más allá del dualismo, pero nuestra verdadera condición, podemos decir que tiene dos aspectos, 3, 4, 5 y más también. Si decimos que tiene dos, serían pureza primordial, que es vacuidad, y perfección espontánea, que es Lundrup. Y perfección espontánea implica una manifestación ininterrumpida. Si hablamos de tres aspectos, esencia, que es vacuidad, naturaleza, y energía, es manifestación continua otra vez. Entonces va a surgir un pensamiento. Cuando surge un pensamiento, nuestros hábitos de darle importancia, de creer en el contenido del pensamiento, de lo que los filósofos llaman reificarlo, creer que es algo en sí mismo, pues nos hace caer otra vez en el error, pasar del Rigpa al Marikpa, pasar de la conciencia iluminada, por así decirlo, a la conciencia poseída por la ignorancia y la percepción distorsionada de la realidad. Entonces necesitamos esta presencia, paradójicamente, de la conciencia responsable,
a pesar de que está en un nivel dualista también, que es parte de la Marikpa, pero si no lo usamos, jamás podremos descubrir ni mantener el Rigpa. Y aunque hayamos descubierto el Rigpa y tengamos una cierta capacidad de mantenerlo, esa capacidad de mantenerlo depende 100% de esa presencia de la conciencia. Porque conciencia implica saber lo que es saludable y lo que es negativo, y definitivamente lo que es saludable es mantenernos en el estado despierto o iluminado. Y al mismo tiempo, presencia implica que nos percatamos cuando salimos de ese estado y aplicamos las instrucciones que son necesarias para poder regresar a él. Podríamos decir que todo el Dharma y todos los vehículos del Dharma aplican esto por distintas vías. El Theravada lo aplica de una manera, el Mahayana lo aplica de otro, el Vajrayana o tantrismo lo aplica de otro, y el Dzogchen en general se considera parte del Vajrayana o del tantrismo, pero también es como un vehículo especial cuyo principio es la liberación espontánea y no la transformación, como sucede con el Vajrayana. En el Vajrayana la idea es transformar la visión impura en visión pura. En el Dzogchen la idea es que cada vez que se manifiesta el Marikpa, esta combinación de ignorancia y percepción distorsionada, podemos aplicar la enseñanza para que esto se autolibere, se libere por sí solo y estemos de nuevo en el estado de Rigpa. Este libro, como dijimos, lo hizo Chogyal Namkhai Norbu cuando se percató de que sus alumnos no eran capaces de aplicar el Dzogchen Upadesha Varga. Y por esto, él también, la forma como lo escribe, está totalmente basada en el Dzogchen Semde. Acá tenemos un ejemplo de esto. Dice en la primera página del libro propiamente dicho, dice, se lee en el Tantra del Dzogchen, el rey que todo lo crea. La mente es la creadora de todo, el samsara y el nirvana. Conoce a este rey que todo lo crea. Esta forma de hablar es propia del Dzogchen Semde. En el Dzogchen Longde o en el Upadesha no se habla de esta manera. Se diría más bien que la base es la verdadera condición y la energía de la base es la creadora de todo, del samsara y del nirvana. Y se diría que el nirvana se manifiesta cuando la mente cesa. Y esto no es solo en el Dzogchen. Vasubandhu también utilizó la palabra achit, no mente, lo cual implica que había plena conciencia de que la mente era el núcleo mismo del samsara. La mente como núcleo del marikpa, núcleo de la ignorancia, el error del dualismo y el error que se manifiesta como una ilusión de multiplicidad intrínseca. Y acá dice también, generalmente se explica que transmigramos por la visión impura, ilusoria del samsara, pero en realidad es solo nuestra mente la que transmigra. Y del mismo modo, es solo nuestra mente la que, purificada, vivencia el estado puro de la iluminación. La mente es en verdad la única base o raíz de todo, del samsara y del nirvana, de los seres sensibles y de los iluminados. Esto es una manera de hablar propia del Semde, porque en otras formas de Dzogchen se diría que la mente cesa y es la naturaleza de la mente la que vivencia la iluminación y no la mente. Pero en el Semde, por lo general, se utiliza la palabra mente para las dos cosas. Y esto es importante entenderlo porque si no, puede que nos desviemos y entendamos el libro un poco, no de una manera 100% correcta. Por supuesto que no tenemos tiempo de dar una explicación de la totalidad del libro, pero
son detallitos que es muy importante entender. Otro aspecto que dice acá, ¿cómo se inicia la transmigración en la visión impura del samsara? Dice, la naturaleza de la mente, semni, como distinto de sem, chitata, como distinto de chit. La esencia de nuestra mente es totalmente pura desde el comienzo. Se la compara con el espejo. Es esta condición no dual, es la base de todo, es aquello que permite que se manifieste todo lo que se manifiesta por los 5 sentidos que dan hacia afuera, entre comillas, y por el sentido que aprehende los contenidos mentales. Dice, pero a causa de obstáculos temporales, debido al marikpa, no reconocemos nuestro verdadero estado, que es la presencia pura no dual. A la naturaleza de la mente le es inherente el Rigpa. Descubrir el Rigpa es descubrir la naturaleza de la mente. Y cuando la naturaleza de la mente se hace patente y estamos en la condición del espejo, es cuando estamos en Rigpa. O sea, el espejo representa también la naturaleza de la mente. Y cuando estamos en esta condición del espejo, se dice que estamos en Rigpa. Al faltar el reconocimiento de este estado, surgen los pensamientos ilusorios junto con los impulsos a actuar causados por las pasiones. De este modo acumulamos acciones negativas y como resultado, debido a que la maduración del karma es inevitable, transmigramos por los 6 reinos de la existencia samsárica, con todo el sufrimiento que esto implica. El Buda Shakyamuni, su primera enseñanza fueron las 4 nobles verdades, y la primera noble verdad fue dukkha, que la vida es sufrimiento. Y enseñó también que había una causa del sufrimiento. ¿Y cuál es la causa? Justamente esta combinación de ignorancia y percepción distorsionada que se llama en tibetano marikpa. Y en tanto que estamos poseídos por el marikpa, transmigramos y seguimos sufriendo y pasamos de un estado sufriente a otro y ansiamos a lo mejor llegar a los estados de los dioses, porque allí por un tiempo limitado, que puede ser muy largo, no se experimenta sufrimiento activo hasta el momento en que tenemos la premonición de que vamos a caer. Y entonces viene un sufrimiento terrible y esto hace que, como estamos rechazando tanto la experiencia, muchas veces se pasa de esos reinos justamente a los infiernos, porque tenemos todas las causas negativas que habían quedado como en un limbo mientras estábamos allá arriba, y cuando enfrentamos el sufrimiento lo rechazamos con más fuerza y lo hacemos mucho más fuerte. Y por lo tanto se manifiestan las condiciones secundarias para que nuestro karma infernal se manifieste. Por esto, el realizarnos, salir del samsara, no es buscar meditaciones que nos lleven a estados más elevados, sino más bien una meditación que nos libere de la marikpa, que es la fuente misma del sufrimiento. Y esto lo tenemos también en el Theravada. Hay un texto, el Atasalini, que se le atribuye a Buddhaghosa, y allí el Buda, bueno, no el Buda se le atribuye al Buda, pero en verdad es un comentario de Buddhaghosa, y él dice que compara una gente que está como construyendo un muro, poniendo muchos ladrillos uno encima de otro. Y esto es cómo funciona el samsara. Todo lo que es creado, producido, fabricado, intencional, condicionado, compuesto, intencional, inducido, es transitorio y está sujeto a sufrimiento. Y en cambio, el ir más allá del sufrimiento implica descubrir nuestra verdadera condición, que no es ni creada, ni producida, ni fabricada, es asánscrita. No es sánscrita, es asánscrita. Por esto él dice que en cambio
hay un método que él lo llama la derribadora, que consiste en tomar una mandarria, se dice en España, un martillo muy grande, sí, un mazo muy grande, e ir golpeando esta pared a medida que se va construyendo, siempre destruyéndola de raíz. Y esto, pues, es la esencia de la enseñanza del Buda, es esto. Solo lo que es no creado, no producido, no fabricado, no inducido, no intencional, no condicionado, no compuesto, etcétera, está libre de sufrimiento y no es transitorio. Por lo tanto, todo lo que es creado y producido no nos puede liberar del samsara. Y de lo que se trata es de descubrir la verdadera condición. Y esta es la esencia de todas las enseñanzas budistas y por lo tanto también de la enseñanza Dzogchen. Lo que la caracteriza es que es el sendero de liberación espontánea. No es sendero de renuncia, no es sendero de transformación, sino de liberación espontánea. Cuando descubrimos el estado de Rigpa, en él los pensamientos se liberan como dibujos hechos en el agua. Pero no es tan simple y tan fácil descubrir este estado de Rigpa. Necesitamos toda una práctica que está basada en la verdad relativa. Entonces mucha gente cree que Dzogchen es como darle una patada, un puntapié a la verdad relativa y ya todo el mundo relativo no importa. Y esto definitivamente que no es correcto, ¿no? La verdad relativa hay que usarla para descubrir la verdad absoluta. El Marikpa hay que utilizarlo para descubrir el Rigpa. Y cada vez que salgamos de Rigpa tenemos que utilizar esta presencia relativa, este Tempa, para volver al estado de Rigpa. Y también para percatarnos de cuando surgen intenciones que no son sanas en nosotros y que podríamos ponerlas en práctica si no estamos siempre conscientes de lo que está sucediendo. Mientras estemos en Rigpa, en ese estado iluminado, pues todo es perfecto. Pero no es fácil quedarnos allí para siempre. Por ejemplo, del Buda se dice que pasó no sé cuántos kalpas practicando hasta que finalmente llegó a la iluminación. Si hay alguien que se cree mejor que el Buda Shakyamuni acá, pues bueno, bienvenido. Sí, entonces podríamos a lo mejor decir algunos detallitos más de este libro. Vamos a ver. Si nuestra mente, el rey que todo lo crea, no se encuentra en su estado auténtico, aunque apliquemos los métodos tántricos de creación y perfección y recitemos innumerables mantras, no estaremos en el sendero de la liberación total. Para conquistar un reino hay que someter al rey. No basta con someter a algunos miembros de la corte o a una parte de la población. Del mismo modo, si no sabemos cómo mantener la presencia instantánea Rigpa sin distraernos, o no somos capaces de hacerlo, y en cambio nos dejamos arrastrar completamente por la distracción y por la ilusión, jamás nos liberaremos de la infinita transmigración. Por el contrario, si nuestra mente no se distrae ni pierde conciencia, sino que es capaz de controlarse a sí misma y mantener la presencia de su verdadero estado sin ser condicionada por la ilusión, ella misma se convierte en la esencia de todas las enseñanzas y la raíz de todos los senderos. En este caso, el Semde dice la mente. Otras enseñanzas Dzogchen hablarían más de la base o de la naturaleza de la mente, etc. Si nuestra mente, el rey que todo lo crea, no se encuentra en su estado auténtico, aunque apliquemos, ya dijimos, los métodos tántricos de desarrollo y perfeccionamiento y recitemos innumerables mantras, no estaremos en el sendero de la liberación total. En este sentido, pues desde lo que el Mahayana llama Hinayana, por todos los vehículos este elemento es esencial. No hay que creer que en el tantrismo esta aplicación de la presencia es inútil, ni menos aún en el Dzogchen, como ya lo hemos dicho. Dice Chogyal Namkhen Norbu, de hecho,
todos los fenómenos de la visión dualista, samsara y nirvana, felicidad y sufrimiento, bien y mal, surgen solo de la mente y no tienen otro origen. Y dice, fue siguiendo el sendero de la presencia continua sin distracción que los Budas del pasado alcanzaron la iluminación, y asimismo la obtendrán los del futuro. De igualmente, quienes la obtienen actualmente lo hacen basándose en la presencia, pues no hay otro modo de obtener la iluminación. Bien, entonces, dice Chogyal Namkhai Norbu, es el meollo de todos los métodos secretos. Es absurdo buscar algo más allá, porque en todo lo que se considera más elevado, la base, el elemento central, el núcleo de la práctica es esta presencia relativa, que es lo que nos permite mantenernos en esta presencia absoluta o instantánea que se llama Rigpa. Bien, acá tenemos otra parte. Si consideramos al estado calmo como algo positivo que hay que alcanzar y al movimiento como algo negativo que hay que abandonar, cultivando así el dualismo de la aceptación y el rechazo, jamás iremos más allá de nuestra mentalidad ordinaria. Aceptación es subir en el samsara y rechazo es bajar en el samsara. Y así estaremos girando en la rueda eternamente hasta que descubramos aquello que es comparable al espejo que no cambia y en el cual se manifiestan todos los reflejos, los bonitos que nos gustan y los feos que nos molestan. Si nosotros andamos siempre tratando de escapar de los reflejos feos y apegándonos a los reflejos bonitos, pues pasaremos la vida como un perro que trata de morderse la cola girando en el samsara eternamente. Solamente cuando descubrimos esta presencia no dual que se compara con el espejo, estamos en un estado liberado. Entonces se habla del que se refleja. El que se refleja, si yo me reflejo en un espejo, pues yo digo, ¿cómo me veo hoy? ¿Bien? Oh, me veo bien hoy. Uy, qué demacrado estoy. Qué mal me veo. Y cuando digo que me veo bien, acepto mi experiencia y me siento bien. Y cuando me veo mal, rechazo mi experiencia y me siento mal. Así giramos en el samsara. Ese es el ejemplo de la mente. De hecho, la mente es como si hubiera un reflejo en el espejo que no tuviera color ni forma porque no pertenece a los 5 sentidos que dan hacia afuera, sino que pertenece al sentido que capta los contenidos mentales. Entonces no tiene ni color ni forma, pero es la ilusión de que hay alguien en alguna parte que enfrenta lo que se manifiesta a través de los sentidos que dan hacia afuera y que se siente separado de todo eso y acepta o rechaza. Y así vamos girando en el samsara. Entonces, descubrir la naturaleza de la mente es encontrarnos en la condición del espejo en la cual estamos más allá de la aceptación y el rechazo. Cuando aceptamos puede que tengamos placer, pero por debajo hay siempre una carencia de plenitud que es inherente al sentirnos separados de la plenitud de la totalidad. Y cuando rechazamos, además de esta carencia de plenitud, que tiene que ver con el tercer tipo de dukkha, el dukkha de los samskaras o el dukkha todo abarcador, encima tenemos el dukkha del sufrimiento. Entonces tenemos un doble dukkha, un doble sufrimiento. Y se dice que es como alguien, como un leproso, al que le da peste bubónica. Si ya tiene lepra, ya es suficiente, ¿no? Y encima le da peste bubónica. De manera que curarnos de la lepra y de la peste bubónica es encontrar esa condición que se ilustra con el espejo y que es no dual y que es la presencia rigpa, la presencia instantánea. Si nosotros encontramos esa presencia, no debemos sentir, ¡ay, ya me iluminé! Descubrimos esa presencia, quiere decir que ahí entramos en el sendero.
Ahí es que empezamos de veras a desarrollar nuestra práctica y nuestra experiencia, y verdaderamente solo cuando nos hayamos establecido en esa condición y no aparezca más nunca la condición dualista, podremos ya decir que nos hemos iluminado, pero ya no tendremos este pensamiento de que nos hemos iluminado, ni estaremos contentos al respecto, ni orgullosos, ni nada por el estilo. Por esto, por ejemplo, este lama tibetano, que fue uno de los primeros en llegar a Occidente, Chogyam Trungpa Rinpoche, decía que jamás nos veremos a nosotros mismos iluminándonos o despertando. Porque cuando despertamos estamos en ese estado no dualista en el cual no vemos a ningún yo, y por lo tanto jamás tendremos esa experiencia de percibir que estamos despertando. Bueno, podríamos hablar mucho más, pero quizá, ya que el libro es breve, no vale la pena ahondar demasiado en él. Es interesante señalar que este libro lo escribió Chogyam Namkhai Norbu, es un libro escrito, y esta es la parte que va desde la página, acá, desde la página 21 hasta la página 39. Y luego hay un comentario oral que los puso Chogyam Namkhai Norbu en una enseñanza que le transmitió a sus discípulos. Y acá es que él comenta esto: los maestros de Dzogchen en el Tíbet, quienes le enseñaban a personas que habían practicado enseñanzas de sutra o tantra, siempre se limitaban a aconsejarles que tuvieran conciencia, puesto que se dirigían a discípulos que se habían familiarizado con este principio. Nunca daban en sus escritos explicaciones detalladas de lo que es la conciencia y cómo aplicarla. Por eso pensé en escribir un texto que proporcionara estos consejos. O sea, en el Tíbet, por lo general, el Dzogchen se le enseñaba a gente que ya había sido practicante por mucho tiempo y había practicado sutra y tantra. Y esta gente ya sabía plenamente lo que era la conciencia. Y en cambio, en Occidente, pues, era necesario dar una enseñanza que no se daba en el Tíbet de esta manera, porque los que habían pasado por el sutra y el tantra ya la tenían. De hecho, la presencia, el Buda la enseñó en dos sutras del canon Pali, el Satipatthana Sutta y el Mahasatipatthana Sutta. Después, en tibetano también hay un Satipatthana, un equivalente al Satipatthana Sutra, Smriti se dice en sánscrito, pero que no tiene equivalente en el canon Pali. Está en la colección tibetana, el Kanjur, y es otro sutra diferente de los dos sutras Satipatthana del canon Pali. Y bueno, acá Rinpoche va explicando en gran detalle todo lo que hay que saber para poder descubrir esta presencia absoluta o instantánea, utilizando esta presencia relativa, que paradójicamente, cada vez que usamos la presencia relativa para descubrir la instantánea o absoluta, la relativa se disuelve y queda solo la absoluta, que es no dual. Y por eso es que jamás nos veremos a nosotros mismos realizándonos. Porque en ese momento desaparece esa conciencia dualista, aparentemente separada de sus objetos, que es la que experimenta el sufrimiento y que es el núcleo mismo del Marikpa. Bueno, creo que con esto podemos ya dar por terminada esta presentación del libro, y si alguien quiere que yo usurpe porque al que le tocaría firmar esto es a Chogyam Namkhai Norbu, y bajo ningún respecto a mi persona, pero si a alguien le gustan las firmas y quiere que se lo firmen, pues O si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que hacer,
todavía tenemos un poquito de tiempo, también será bienvenido. Bueno, no es una pregunta, es para decir a Elías que siendo el traductor, sí que puede firmar. Ah. Bueno, yo no fui el traductor, la traductora fue Maida Hochevar. Yo fui el revisor de la traducción, pero bueno. En cualquier caso, un aplauso si se lo merece, ¿eh? Bueno, cualesquiera preguntas, comentarios serán bienvenidos. ¿Y si no puedes anunciar los cursos que vas a dar? Ah, bueno, sí, es verdad. Pero primero hay una pregunta por acá. Bueno, muchas gracias. La pregunta es, un estado de calma mental en el que los pensamientos fluyen pero no los sigues, ¿cómo se diferencia del estado de rispa? Sí, ese es un estado de calma mental justamente, es el estado calmo. Entonces, para tú descubrir ese estado, tienes que aplicar la presencia relativa, el tempa, ¿sí? Y aplicando esa presencia, cada vez, por ejemplo, que surge un pensamiento, en vez de darle mucha importancia, tú lo miras y lo dejas pasar. Hay muchas técnicas, ¿no? Para lograr esto, hay seguir la respiración, hay verdaderamente muchísimas técnicas. De hecho, si os parece, después de las preguntas, podríamos también hacer una pequeña meditación, ya me diréis. Si nosotros seguimos aplicando el shamatha por mucho tiempo, podríamos incluso llegar a una condición en la cual no hay pensamientos en absoluto y no se experimenta una dualidad entre el sujeto y el objeto. Jigme Lingpa, un gran maestro de Dzogchen de hace pocos siglos, más o menos siglo XVII por allí, sí, 17 hacia el 18, él profetizó que en nuestra época los yogis iban a confundir una condición que se llama kunji con el dharmakaya. Kunji traduce alaya, no alaya vijnana, sino alaya. Y este término por sí solo se utiliza en el Dzogchen y se utiliza para indicar una condición que pertenece al samsara, pero en la cual el samsara no está activo. No estamos girando rápidamente en la rueda, sino es un poco como un coche automático que está en neutro y no va ni para adelante ni para atrás. Estamos en el samsara, pero no estamos experimentando el sufrimiento inherente al samsara. No estamos experimentando los cambios inherentes al samsara y parece un lugar de reposo y es muy fácil confundir ese estado con el estado de Rigpa. Por esto es tan importante esta advertencia que hace Jigme Lingpa. Si nosotros vamos pacificando la mente gradualmente y llegamos a un estado en el que no hay pensamientos y no hay dualidad de sujeto y objeto, esto por lo general no es la iluminación, no es el Rigpa, no es el estado despierto. Este es un estado de Marikpa en el cual está manifiesto el primero de los tres tipos de Marikpa de los que habla la enseñanza Dzogchen. Ese primer tipo de Marikpa podemos definirlo como la ignorancia de nuestra verdadera condición debida a un factor de estupefacción que ha acompañado la corriente mental de los seres que sienten desde tiempo sin comienzo. Es Marikpa, no es Rigpa, pertenece al samsara. No experimentamos el sufrimiento en ese momento, pero todas las raíces del sufrimiento, las semillas que lo hacen manifestarse están allí. Y por lo general cuando salimos de ese estado, salimos al samsara. A menos que estemos ya en el punto en el que, con toda la práctica que hemos hecho por kalpas, como le sucedió al Buda Shakyamuni, él estaba en ese estado de kunji, un tipo de kunji, y cuando abrió los ojos y percibió
el lucero de la mañana, pues ese fue su despertar. Él no se puso a pujar, yo quiero despertar ahora, sino que fue espontáneo. Fue una instancia de liberación espontánea. Siempre que alguien se realiza, es por liberación espontánea. Así haya practicado el sendero de renuncia, el sendero de transformación o el sendero de liberación espontánea, solo la liberación espontánea es asánscrita, no creada, no fabricada, no producida, no inducida, etc. De modo que el estado calmo puede ser muy útil. De hecho, muchos maestros de Dzogchen enseñan primero, es lo más común, a obtener un estado calmo para, teniendo el estado calmo, poder cuestionar la mente de cierta manera y de esta manera descubrir el Rigpa. Pero el estado calmo por sí mismo sigue estando en el samsara. No es una liberación, por más útil que pueda ser haberlo descubierto y haberlo estabilizado. Cuando desaparece todo tipo de marikpa, esto siempre ocurre espontáneamente, porque de otra manera sería un estado creado, producido, fabricado, intencional, inducido, constreñido, todo lo que es sánscrita, y no sería algo que está libre del sufrimiento y totalmente fuera de la rueda del samsara. Yo que este libro lo he leído, estoy de acuerdo que es muy bueno, muy sucinto. Y aparte quería preguntar, cuando he leído libros de Dzogchen, he querido entender que en las enseñanzas Dzogchen, los maestros, para que podamos seguir el camino para descubrir el Rigpa, primero te lo muestra, sería la base. ¿Eso es así? Es decir, el maestro puede en un momento determinado mostrarte cómo es el Rigpa. El maestro muchas veces hace un ritual de introducción directa, o bien también puede ser que lo hace fuera de todo contexto ritual en la vida, como pasó con Tilopa a Naropa, que fue cuando le dio un chancletazo en la cara que Naropa despertó, ¿no? A nadie le gusta esta manera de despertar, pero cualquier manera de despertar es igualmente valiosa. En general, el maestro hace un ritual de introducción directa cuando lo hace de manera formal y se dice que muestra la naturaleza de la mente, que muestra la condición de Rigpa, pero eso depende del alumno. Es como lo que puede suceder si hay muchas frutas en un árbol y sopla un pequeño viento. A lo mejor cae un manzano, a lo mejor cae una manzana porque ya estaba lista. Entonces, con un vientecito basta para que ella caiga, pero las que todavía están verdes, por más que se sople el viento, tendría que ser un ciclón para que arranquen las manzanas. De manera que eso es lo que hace el maestro. El Buda dijo, yo os doy el sendero, pero aplicarlo depende de vosotros. Eso mismo se aplica al Dzogchen. O sea, el maestro muestra el Rigpa, pero que el alumno lo vea depende de algo que es imponderable. Si el alumno no está listo y no está preparado y no tiene todas las acumulaciones y las purificaciones necesarias, pues no se le va a manifestar. Entonces, sí es cierto que muestra, pero no es que es como algo que él hace y que necesariamente va a producir un efecto. Si fuera así, estaría atrapado en la causalidad, sería sánscrita, sería creado, producido, fabricado, sería producido por causas y condiciones, y estaría dentro de lo sánscrita, lo creado, producido, todo esto que ya hemos dicho. Sí. Pero sí, sí existe esta, y de hecho funciona de esta manera, ¿no? En general en la enseñanza Dzogchen, todo el que descubre el Rigpa lo descubre de una manera instantánea. Y entonces mucha gente dice, entonces es un sendero
instantáneo, como también se dice del Zen, pero ni el Dzogchen ni el Zen son en verdad senderos instantáneos, porque primero que nada, para tener ese primer despertar, tienes que haber estado practicando por, no vamos a decir por cuánto, porque... y de la misma manera, no solo tienes que haber estado practicando, sino que también no lo puedes producir. O sea, no hay ninguna cosa que tú puedas hacer para que esto ocurra, porque sería creado, producido, fabricado, inducido. Por lo tanto, el maestro crea estas condiciones y que pase o no pase, pues dependerá de, de que pase o no pase. Bueno, si no hay... ¿eh? ¿Quieres poner a meditar? Si os parece, podemos hacer una pequeña meditación. ¿Sí? Bueno, podemos comenzar por unos minutitos. Yo propondría que hiciéramos la A para hacerlo al estilo de la enseñanza Dzogchen como se aplica en la comunidad Dzogchen, creada por Chogyal Namkhen Norbu. Pronunciamos la A, visualizamos una A tibetana en el centro del pecho, a nivel del corazón, dentro de un tigle, y comenzamos con la intencionalidad, con la intención de pronunciar la A. Estamos dentro de lo intencional. Y luego que ya estamos pronunciando la A, dejamos que el aire siga saliendo, ya no lo seguimos forzando, no seguimos constriñendo el aire, sino que simplemente dejamos que salga y la visualización no la mantenemos intencionalmente. Si queda allí la presencia de la A, maravilloso. Si se disuelve, no importa. Entonces permanecemos un momento en ese estado y luego lo primerito que vamos a hacer es seguir un poquito nuestra respiración, sintiendo cómo entra el aire por nuestras narices, cómo pasa por nuestra tráquea, por nuestros bronquios, cómo entra a los pulmones, cómo se expande en nuestro pecho y cómo sale. Y al mismo tiempo sintiendo el peso de nuestro cuerpo sobre la tierra, lo que sienten nuestros pies al estar sobre el suelo, sintiendo todo lo que sentimos naturalmente, pero de lo cual no estamos siempre 100% conscientes, porque la mayor parte del tiempo estamos pensando en algo y no estamos conscientes de lo que está sucediendo. Entonces vamos a hacer esto por un ratito, por muy poquito, y después podemos hacer otra cosita más. Pero primero vamos a comenzar por esto. Sí. Si tenéis los ojos abiertos o cerrados, no importa en este momento. Bien. Hagámoslo por un poquito.
si la mente se calma y se detienen los pensamientos, automáticamente escuchamos lo que en la enseñanza Dzogchen se llama el sonido interno o sonido natural de la existencia. Es un sonido que no viene de los sentidos externos, sino que surge de adentro, de la dimensión de la energía mental, que es lo que se conoce como energía Dang en el Dzogchen, y se percibe por el sexto sentido, que es el que aprehende los contenidos mentales. Cuando hay pensamientos discursivos que suenan como palabras en nuestra mente, esos están hechos de ese mismo sonido. Y por eso, cuando estos pensamientos se están manifestando, no escuchamos ese sonido porque es el sonido de lo que nos dicen los pensamientos. Pero cuando esos pensamientos se detienen, suena ese sonido interno. Y este es el índice de que estamos en una condición similar a este Kunji del que hablamos antes. Esto no quiere decir que estemos en Rigpa. Y en el Dzogchen allí se aplican métodos para descubrir el Rigpa. Eso no lo vamos a aplicar ahora. También es muy importante en la vida diaria que empecemos a aplicar este tipo de conciencia, por ejemplo, de presencia de la conciencia. Por ejemplo, yo decido ahora voy a parar de trabajar, a lo mejor estoy trabajando en el ordenador y pienso voy a parar a tomarme un té. Entonces, en vez de pararme irreflexivamente, alocadamente y pararme e ir caminando pensando en otra cosa hasta la máquina que calienta el agua o lo que sea que voy a utilizar para preparar el té, tomo conciencia de la intención de pararme, me levanto con plena conciencia de todas las tensiones que se manifiestan en los músculos para levantarnos y así sucesivamente. Cuando vamos caminando, vamos con plena conciencia de dónde vamos poniendo los pies, de todo lo que vamos sintiendo en nuestro cuerpo. Cuando llegamos al punto donde está el agua, la jarra, el calentador de agua, entonces lo llenamos de agua, con plena conciencia lo encendemos. Cada acto que hacemos lo hacemos con plena conciencia y de esta manera, pues nos vamos entrenando para ir prolongando esos estados. Si nosotros queremos hacerlo constantemente durante la totalidad de nuestra vida, sin habernos entrenado antes por periodos limitados, pues es difícil que nos funcione. Pero si lo aplicamos de esta manera por periodos pequeños, intercalando periodos de meditación propiamente dichos, en los cuales no estamos haciendo nada que no sea esta práctica, con momentos de post-meditación o post-contemplación, pero en los cuales también dedicamos periodos a mantener esta presencia de la conciencia, poco a poco podemos ir, a medida que la vamos desarrollando, extendiéndola más y más tiempo, porque si nosotros no mantenemos esta presencia de la conciencia durante las 24 horas del día, no nos va a ayudar a liberarnos plenamente en esta vida. Entonces, es importantísimo que vayamos extendiendo todo esto. Y de ahí la importancia de este libro. Y por supuesto, con la mera presencia de la conciencia no basta, porque esto todavía se mantiene en el dualismo. Es un sujeto que tiene la presencia de un objeto. En el estado de Rigpa, que es la presencia instantánea, absoluta y no dual, estamos más allá totalmente de la dualidad del sujeto y del objeto. Dijimos que el primer tipo de marikpa es la ignorancia de nuestra verdadera condición debido a un factor de estupefacción, etcétera, ¿verdad? El segundo tipo de marikpa es la dualidad del sujeto y el objeto. Y el tercero es que yo etiqueto el proyector de videos, todas las demás cosas, los tankas que están por aquí, a vosotros que estáis frente a mí, y lo percibo a cada uno como una entidad intrínsecamente separada. Es lo que se llama existencia intrínseca. Muchas veces lo traducen como existencia inherente, pero inherente es inherente a algo.
Debería ser intrínseca y no inherente. La traducción, no en inglés, sí, inherent. Inherent existence está muy correcto. En español es mejor decir intrínseca. Y cuando estamos en esta ilusión de la existencia intrínseca, entonces no solo siento que eso está en sí mismo separado, sino que siento que es en sí mismo un proyector. Y así de cada una de las cosas que percibo. Ahí estamos totalmente perdidos. Entonces la práctica del Dzogchen es quitarle el ma al marikpa para quedarnos en rikpa, por así decir, ¿no? No es muy fácil porque cualquier cosa que yo haga para quitarle el ma es una acción y la acción sigue estando dentro del marikpa. De manera que lo que hace el maestro cuando da la introducción directa, lo que decíamos, esta presentación de la verdadera condición, es como ponerle una zancadilla al marikpa para que colapse y así se disuelva el ma y quede solo el rikpa. No creo que sea el momento para ponernos a hacer una práctica de meditación dinámica caminando, pero sugiero que siempre que podáis hagáis esta práctica, incluso la podéis hacer caminando dentro de un recinto como una práctica de meditación. Pero más útil todavía es dedicarle periodos en nuestra vida diaria a esto. Si estemos en el trabajo, pues en vez de ponernos, claro, en el trabajo nos vamos a ponernos a caminar así porque ya somos raros y somos locos o sea, que nadie se percate, pero nosotros estamos haciendo una práctica interna de la que nadie tiene que percatarse. Y bueno, una de las maravillas de este libro es justamente que nos enseña algo tan sencillo, pero tan importante. Y al mismo tiempo hay un doble juego, porque al mismo tiempo que está hablando de la presencia absoluta, que es el Rigpa, la presencia instantánea, también está hablando de la presencia relativa del Tempa y de cómo utilizar la presencia relativa para que ella se disuelva en el Rigpa, que es no dual y que no es relativo, sino que equivale a lo que el Mahayana y el Vajrayana llaman la verdad absoluta. Yo creo que con esto sí podemos ya terminar y bueno, agradecerles a todos por haber venido, que justamente la intención es que todos conocierais este libro, que como ya dijimos es tan importante y que gracias a Agustín y a la editorial y a todo su equipo, incluyendo a Anna y Esta y todos los demás, pues tenemos ya disponibilidad de obtenerlo. Bien. Ah, sí. Me faltó una cosa que gracias a que Agustín me lo ha recordado, tenemos este fin de semana, mañana comienza un retiro sobre una enseñanza mahayana. Es un librito del tercer Dodrupchen Rinpoche, Jigme Tenpe Nyima, que se llama Cómo utilizar el sufrimiento y la felicidad en el sendero al despertar. Es un libro que está basado en los Lojong que enseñó Atisha Dipankara Shriñana cuando fue al Tíbet, y es algo extremadamente precioso. Es verdaderamente una enseñanza incomparable. Yo pienso que muchas veces esta enseñanza puede serle a la gente más útil incluso que la enseñanza Dzogchen o que las enseñanzas más elevadas, porque cuando esas enseñanzas no funcionan, esta enseñanza sí funciona y puede ser verdaderamente algo que cambie todo en nuestra vida. Hay un dicho en ese libro, dice que los burros y los caballos que tienen llagas en sus lomos atraen a las aves de rapiña y entonces empiezan a picotearles allí. Estas llagas y sobre los lomos representan nuestros miedos. Es cuando tenemos miedos que todos los demonios vienen a atacarnos.
Entonces, por esto, Machik Labdrön enseñó la práctica de Chö y todo esto, pero acá se trata de aplicar técnicas del Mahayana, no prácticas de Chö ni nada por el estilo, para transformar radicalmente nuestra experiencia y que cada vez que se manifieste el sufrimiento podamos utilizarlos como parte de nuestro sendero. Es más, mucho más difícil es saber utilizar la felicidad, porque la felicidad es como la miel para las moscas. Cuando hay felicidad, nos encanta y vamos hacia allá y nos adherimos. Es como una mosca a la que le gusta mucho la miel, en lo que se para encima ya no puede salir volando. Se queda pegada allí y se ahoga. Entonces, no hay nada más difícil de manejar que las buenas circunstancias. Por esto, en general, tantos practicantes han sido, los monjes originalmente eran monjes mendicantes que andaban por allí sin buenas circunstancias. Claro, la gente los respetaba por ser monjes, pero bueno, andaban por allí pidiendo limosna y dependían totalmente de los demás y de la caridad. Y muchos yogis tibetanos también andan por allí con un aspecto que a veces a la gente le puede dar hasta miedo. Y los practicantes de Chö andaban en los vertederos de cadáveres donde había enfermedades, las epidemias, allí era que echaban a todos los cadáveres y a ellos les tocaba cortarlos en piezas y dárselos a los animales salvajes. Era un sitio terriblemente atemorizador y ellos siempre vivían entre la gente de las condiciones más bajas y las condiciones más despreciables para la sociedad, porque es mucho más fácil practicar en esas condiciones. Pero el gran reto está en aprender a practicar en condiciones favorables como las que muchos de nosotros tenemos actualmente, que hay un cierto grado de riqueza en estas sociedades occidentales y esto hace que todo sea mucho más difícil, aunque parezca paradójico, ¿no? Y bueno, puede que vengan situaciones muy difíciles ahora que estamos en crisis ecológica y que parece que todo se va a ir poniendo peor. A ver si aprovechamos también esas partes negativas. Bueno, con esto sí ya. Después. Elías, una cosa también, haces una charla mañana sobre la ecología, aparte del curso. Una charla sobre ecología mañana. Ah, sí, es verdad que también va a haber una charla sobre ecología mañana. En Kundluling, que es. Esto está en Paseo de la Pau. Pau, sí. Lo puse como si fuera francés. Sí. Y Pasaje de la Paz es que se llama Passage de la Pau. Sí, Passage de la Pau. Si os vais a la página web de Kundluling, se escribe Kunduzling, allí con K, K-U, Kunduzling, con S, allí podéis encontrar el programa. Entonces, primero está esto sobre las raíces de la crisis ecológica y cómo la única manera de curar la crisis ecológica es curándonos nosotros mismos primero, y de esta manera erradicando la causa de esta crisis, que es nuestra percepción distorsionada y parcial, como la que el Buda Shakyamuni describió en el Udana del Canon Pali y el Tathagata Sutra del Mahayana, con la imagen de los ciegos y el elefante. Y bueno, después tendremos también los otros 2 fines de semana siguientes. Será ya con Antonio Gómez Seto. Tendremos un taller sobre práctica de Dzogchen Upadesha y otros ya sobre psicología y budismo. Entonces todo esto lo podéis encontrar en las páginas de Antonio Gómez Seto y en las páginas de Kundluling. Bueno, ahora sí creo que ya hemos terminado. Pues muchas gracias a todos y quien quiera que Elías le firme
el libro, pues bienvenido será. Muchas gracias. Quien quiera transformarme en usurpador.